Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Los maestros jubilados iniciarán la huelga de hambre en Guayaquil por la falta de pago de sus incentivos de jubilación. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección como respeto a los maestros jubilados. Las activistas LGBTI Pamela Troya y Gabriela Correa contrajeron matrimonio civil en Quito. El gobierno afirma que entregó $325 millones para obras en Esmeraldas. Los transportistas piden alza inmediata de los pasajes en Quito. En información internacional, aumenta a 22 el número de víctimas tras el tiroteo en El Paso, en Texas. Colombia concede la nacionalidad a más de 24,000 hijos de venezolanos para proteger sus derechos. La nueva gobernación de Puerto Rico agrava la crisis política en ese país. El gobierno de México explora acciones legales en contra de Estados Unidos tras los tiroteos del fin de semana. Con el auspicio de... Con Bancard, nadie te quita lo vivido. Hospital Metropolitano, la salud es nuestra pasión. Metro, el diario que lee todo el mundo. Estudia una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Corporación Keyport. Produbanco, Grupo Promérica. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Coordinación general, Priscila Romero. Dirección editorial, Lorena Andrade. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes 5 de agosto de 2019. El Ecuador es sede de un encuentro regional agropecuario que busca prevenir las afectaciones a los cultivos de banano por el hongo denominado Fusarium raza 4, que es devastador una vez que ingresa a las plantas de banano. Este lunes se reunieron en la Cancillería en Quito 17 ministros de Agricultura o jefes de delegación, así como representantes de organismos internacionales y técnicos agropecuarios, para intercambiar criterios y experiencias en torno al combate de este hongo cuya presencia en la región aún se mantiene a nivel de sospecha. La idea es generar políticas comunes y acciones concretas para prevenir y neutralizar la posible llegada de Fusarium raza 4 a nuestros países eminentemente agrícolas. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos iniciando una nueva semana aquí en Notimundo Estelar, hoy lunes 5 de agosto. En nuestras entrevistas conversaremos con el doctor Blasco Peña Herrera Padilla, ex vicepresidente de la República, y con él hablaremos acerca de los 40 años de retorno a la democracia. También dialogaremos con Gonzalo Alvarado, el ex corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español. Hablaremos con él sobre el informe, él nos dará un informe sobre los tiroteos ocurridos en Estados Unidos este fin de semana. Y también recibiremos en nuestros estudios al licenciado Fernando Villavicencio, periodista de los portales Mil Hojas y La Fuente, y con él hablaremos acerca de las pruebas del retorno de Odebrecht, las obras pendientes y la vinculación de nuevos nombres al caso Sobornos. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Ahora, las noticias. Más de 40 maestros jubilados se reunieron este lunes en la Plaza San Francisco, en la ciudad de Guayaquil, para coordinar la huelga de hambre que adoptarán para exigir al Estado que les pague el incentivo jubilar en efectivo y no en bonos. Es lamentable que tengamos que tomar este tipo de medidas para ser escuchados, dijo Ricardo Ramírez, docente jubilado. Escuchemos parte de sus palabras. Los maestros jubilados de la provincia del Guayas vamos a tomar decisiones históricas aquí en el Guayas, porque decidiremos instalarnos en huelga de hambre solidaria con los compañeros que ya están en Quito y en Santo Domingo de los Áchilas, y que probablemente también se instalen en Cuenca y en algunas otras ciudades del país. Porque el gobierno ha demostrado indolencia, indiferencia, una actitud inclusive inhumana de no atender la demanda de los maestros jubilados del país por el pago de su incentivo. Ante el silencio del gobierno no nos queda otra que ir a una medida heroica como la que están llevando los compañeros en Quito, pero con nuestro respaldo ahora aquí en la ciudad de Guayaquil. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, entregó una acción de protección a favor de los maestros jubilados, quienes reclaman al gobierno el pago en efectivo de sus compensaciones. Carrión informó que dentro de 48 horas se deberá llevar a cabo una audiencia judicial para analizar el pedido. A continuación, parte de las declaraciones del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Bueno, el día de hoy, buenos días con todos y todas, hemos presentado la acción de protección a efectos de tutelar el derecho de los maestros y maestras jubiladas, principalmente de quienes se encuentran en este momento en una huelga de hambre. Su situación es bastante crítica, su estado de salud se está restringiendo, y justamente en función de aquello y sobre todo de las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, con un grupo tan sensible como son los adultos o las personas adultos mayores, creo que era necesario y urgente presentar esta acción de protección, que la íbamos a hacer el día viernes, lamentablemente en las horas de la tarde. Lamentablemente, por disposiciones de la propia función judicial, no se nos permitió el ingreso, pese a que cuando hablamos de acciones constitucionales como la acción de protección, todos los días somos hábiles y se podría haber presentado, pero lamentablemente no fue así. Pero estamos el día de hoy presentando esta acción de protección, que, como digo e insisto, tiene que ver con la protección de los derechos de los maestros, de las maestras jubiladas, que necesitan el pago de sus compensaciones jubilares, estos 350 millones que el Estado ecuatoriano se comprometió, que están dentro del presupuesto. Y en otro ámbito de la información, el presidente Lenín Moreno participó este lunes de la sesión solemne en conmemoración de los 199 años de independencia política de la provincia de Esmeraldas. El evento se realizó en el Malecón Las Palmas. En su discurso, Moreno expuso las acciones que lleva adelante el gobierno nacional en beneficio del progreso de esta provincia. A través de la Secretaría de Reconstrucción de Petroecuador y de Ecuador Estratégico, hemos destinado además 70 millones de dólares al cantón y 256 millones a la provincia. En total, hermanos esmeraldeños, son 395 millones de dólares que han sido invertidos directamente en su desarrollo y en su progreso. Petroecuador y Ecuador Estratégico han firmado hoy 2 actas de compromiso por 12 millones de dólares para reconstruir el Palacio Municipal y para terminar el alcantarillado en los barrios aledaños a la refinería. Amigos, Petroecuador ha invertido en Esmeraldas 170 millones de dólares en 123 convenios de ayuda social. De cada 10 convenios en el país, óiganme bien, de cada 10 convenios en el país que ha hecho Petroecuador, 6 corresponden a esta provincia querida. La activista LGBTI Pamela Troya y su pareja Gabriela Correa fueron declaradas legalmente casadas este lunes en el registro civil de San Blas, al norte de Quito. Este hecho se da luego de que el miércoles 12 de junio la Corte Constitucional diera paso al matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Ecuador. Al finalizar la ceremonia civil, Troya agradeció a todas las personas que consolidaron su lucha por la dignidad y los derechos. A continuación, parte de las declaraciones de Pamela Troya. Agradecemos a todas las personas que se fueron juntando en el camino para finalmente poder consolidar
este gran sueño y esta gran lucha por dignidad, por derechos, por justicia, por el reconocimiento de nuestras familias y por igualdad. Como dije adentro, lo vuelvo a repetir, este es un día importante porque cerramos un ciclo. Hoy hace exactamente 6 años, en el mismo sitio, la misma hora, el mismo registro civil, la misma fecha, un 5 de agosto del 2013, el registro civil nos negó nuestro matrimonio diciendo que teníamos que ser hombre y mujer. Ahora, 6 años después, en el mismo registro civil, la misma fecha, el mismo día y la misma hora, por fin somos esposa y esposo. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Otras 2 personas fallecieron como consecuencia de las heridas sufridas en la matanza de este fin de semana en El Paso, en Texas, con lo cual la cifra de muertes asciende ahora a 22, informaron las autoridades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes fuertes revisiones de antecedentes para quienes quieren comprar armas, luego de los tiroteos masivos en Texas y en Ohio, pero no aclaró qué tipo de ley él respaldaría. La Cámara de Representantes, controlada por demócratas, ha pasado leyes que incluyen revisiones más estrictas para quienes quieren comprar armas de fuego, pero los republicanos en el Senado no han hecho absolutamente nada al respecto. Por su parte, el gobierno de México considera emprender acciones legales contra Estados Unidos después de que 8 ciudadanos mexicanos fueron asesinados y otros 7 resultaron heridos en el tiroteo masivo en El Paso, Texas. Así lo dijo este domingo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, Ebrard calificó el tiroteo como un acto de terrorismo contra los mexicanos en Estados Unidos y dijo que el gobierno de su país analizará si hay pruebas suficientes para solicitar la extradición del hombre armado para enfrentar cargos en México. Colombia anunció que otorgará la nacionalidad a más de 24,000 niños, hijos de ciudadanos venezolanos, nacidos en su territorio desde agosto del año 2015, una medida con la cual se busca garantizar los derechos fundamentales de los niños y evitar su condición de apátridas. La medida, que estará vigente por 2 años, les garantizará la nacionalidad y el acceso a la salud y a la educación, entre otros beneficios. Hoy respaldamos a los niños, hoy respaldamos a estas criaturas indefensas que tienen derecho a una nacionalidad y orgullosamente les decimos que son colombianos. Esto dijo el presidente Iván Duque al anunciar la medida. La crisis constitucional en Puerto Rico parece haberse agravado este lunes después de que el Senado de la isla presentara una demanda para derrocar al veterano político Pedro Pierluisi, que juró hace poco el cargo como nuevo gobernador de la isla, mientras los legisladores discutían sobre quién debería gobernar el territorio estadounidense. La demanda pide una orden judicial temporal que ordene el cese inmediato de Pedro Pierluisi en sus funciones y solicita al tribunal que declare inconstitucional una ley de 2005 que establece que un secretario de Estado no necesita la aprobación de la Cámara de Representantes y del Senado para asumir la gubernatura. En Puerto Rico se vive una situación sin precedentes históricos, escribió el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados. Esta y otras noticias de interés, encuéntrelas en www.notimundo.com.es. Notimundo. Información inmediata. Y enseguida las mejores recomendaciones para todos ustedes, amigos oyentes. Se recuerda que no importa la edad o el momento de la vida en el que te encuentres, siempre hay una buena razón para prevenir. El Hospital Metropolitano pone a tu disposición sus planes de chequeos médicos para toda la familia. Conoce más ingresando a www.hospitalmetropolitano.org y agenda una cita llamando al 1-800-463-876.
En el aeropuerto de Quito trabajamos con nuestros operadores comerciales en acciones concretas que promueven el consumo de energías limpias y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es alcanzar la neutralidad en nuestra huella de carbono y combatir el cambio climático. Aprovecha el 25% de descuento en restaurantes los días jueves con tus tarjetas Produbanco. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Corea del Norte sigue realizando ensayos con misiles, mientras que las relaciones con Estados Unidos no parecen haber funcionado. Jacobo Goldstein, de nuestra cadena aliada CNN en Español, nos trae a continuación los detalles de esta noticia. El presidente Donald Trump ha visto cómo en las últimas semanas el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha llevado a cabo 3 distintas maniobras de hacer ensayos con misiles, por el momento de corto alcance. El presidente Trump ha dicho que a él no le molesta eso porque las pláticas que él ha sostenido con Kim Jong-un cuando se han reunido no han hablado acerca de limitar misiles de corto alcance, pero no cabe duda que Estados Unidos está observando muy cuidadosamente la actitud del titular del poder en Corea del Norte, que tiene armas nucleares y que aparentemente estaría dispuesto a usarlas si fuese necesario. Recordemos que no solo misiles pueden causar la muerte internacional en países como Japón, Vietnam, Corea del Sur, sino que Corea del Norte tiene la capacidad de lanzar misiles que pueden atravesar los océanos y llegar no solo a territorio estadounidense entrando por el Pacífico, sino que pueden atacar ciudades en el Atlántico. Por eso es tan importante que se llegue a un acuerdo para desnuclearizar la península coreana. El presidente Trump sigue empeñado en decir que su relación personal con Kim Jong-un va a lograr eventualmente ese objetivo, que no hay prisa, pero muchos países en la región están gravemente preocupados de lo que podría suceder si no se llega a un acuerdo con el régimen norcoreano. Les informó Jacobo Goldstein. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Estudia una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y deja tu huella mañana. Inscríbete en negocios internacionales, mercadotecnia, tecnologías de la información y comunicaciones y otras áreas de tu interés hasta el 8 de agosto. Más información en www.puse.edu.es. El espectáculo español con más repercusión en la actualidad. Espectacular, único, siempre así, sinfónico. Un tributo a la música popular de Andalucía. El concierto que ha conmovido al mundo del arte llega a Quito por sus fiestas. Siempre así, sinfónico. Un espectáculo de categoría que usted no se lo puede perder. 26 de noviembre, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Centro Comercial El Recreo, Quórum y Mall El Jardín. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Siempre así, sinfónico. Te lo trae Top Show. 25 años cumpliendo. ¿Cuánto tiempo juntos, mamá? Estuve tan calientito ahí adentro. Me encantó oír tus risas, sentir tus antojos a medianoche y esas pataditas que daban susto a papá. Pero no podemos seguir así. Es hora de conocernos. Estamos listos para recibir a tu mejor tesoro. Metromaternidad del Hospital Metropolitano. El mejor lugar para nacer.
Contamos con profesionales de gran trayectoria, infraestructura y quirófanos modernos. Y nuestra área especializada de neonatología. Elige el Hospital Metropolitano. Tu bebé en las mejores manos. Consúltanos en 1-800-H-METRO. www.hospitalmetropolitano.org. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. En los 40 años vertiginosos de la política nacional que se cumplen en pocos días, de algún modo se han repetido los patrones experimentados desde el nacimiento de la República y su primera constituyente en el año 1830, una etapa marcada por bonanzas y también por crisis. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Uno de ellos, de estos 40 años de democracia, de retorno a la democracia en nuestro país, es el doctor Blasco Peña Padilla. Fue vicepresidente de la República con el ingeniero León Febres Cordero, allá por los años 1984-1988. Ese fue el periodo presidencial. Doctor Peña Herrera, bienvenido a Notimundo, muy buenas tardes. Mil gracias por esta gentil invitación y pues enteramente a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Queremos apelar a sus largos años de historia política del país. Usted ha sido uno de los protagonistas en su condición de vicepresidente de la República. Queremos saber así de manera general, ¿cuál es su criterio 40 años después de haberse restaurado la democracia en nuestro país? ¿Cómo estamos en el Ecuador? Bueno, yo creo que estamos como nos corresponde a un país con limitaciones tan grandes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural e inclusive a las tendencias o las presiones del ancestro. Somos un país que evolucionó lentamente desde el inicio de su constitución como república y que tuvo altibajos verdaderamente notables. Un país que no obstante todas esas limitaciones tuvo paréntesis importantes. Por ejemplo, el periodo del presidente Galo Plaza Lasso, cuando apenas la mayoría de los países latinoamericanos estaba despertando de las dictaduras oprobiosas del militarismo de los siglos anteriores. Digo, el Ecuador fue un país con una democracia consolidada, con una democracia auténtica, en la que no creyeron, en la que los únicos que no creyeron fueron ciertos dirigentes políticos que la echaron a perder prontamente y que determinaron el esfuerzo que se ha tenido que hacer después para recuperar el tiempo perdido. Ahora, una vez retornado el Ecuador a la democracia en el año 78, 79, por fortuna no hemos vuelto a una dictadura, al menos militar. Hay muchos que consideran que hubo una dictadura reciente disfrazada de democracia. Pero ¿cuál es su criterio? Bueno, yo creo que hemos hecho un retorno bastante auspicioso, bastante positivo, y además un retorno del que no podemos prescindir, al que no podemos renunciar. No cabe siquiera imaginarse en que volvamos al despelote institucional en el que estuvimos, y pues naturalmente, sobre todo, no podemos por las limitaciones muy serias que tenemos como país, como sociedad.
como sociedad, digo yo en este sentido de que los jóvenes que estamos impulsando a la vida este momento necesitan un apoyo, un respaldo, un soporte todavía considerable para naturalmente alcanzar el destino que ellos pretenden. ¿Qué ha marcado a su criterio estos 40 años de regreso a la democracia en el Ecuador? Yo creo que el afán de perseverar en lo fundamental, que es el ejercicio de la democracia auténtica, la recuperación de los valores primordiales de ella, y no solamente la figura del líder o la figura con la que muchas veces olvidamos la realidad y fingimos creer en un presente que no existía debidamente. El Ecuador abandonó la dictadura, la hegemonía militar, pero aparentemente pasó a una figura caudillista. ¿Usted cree que ha sido superada en el Ecuador? ¿Estamos en vías a superar el caudillismo en el Ecuador después de que volvimos a la democracia? Es muy difícil que lo logremos. Tenemos una tendencia, diría yo, histórica, una tendencia idiosincrásica al sometimiento dictatorial. Muchas veces nos decimos, imposible que estemos discrepando con disparates, engañándonos con pequeñas cosas. Aquí lo que se necesita es una voluntad firme, una voluntad categórica que imponga las condiciones, que imponga los ambientes apropiados para la vida. Esta ha sido la cantaleta que yo he escuchado y en la que muchas veces he creído. Yo lo confieso. Digo, y probablemente va a ser muy difícil que podamos salir de eso, porque lo otro demanda una conciencia de la realidad, un espíritu de sacrificio, un amortiguamiento de las ambiciones que es muy difícil que se logre así muy fácilmente. ¿Cuáles son, a su criterio, los momentos históricos que ha vivido el Ecuador en pos de un avance hacia la democracia? Yo creo que básicamente fue el lograr la consolidación de la misma inmediatamente después de la dictadura militar. El haber logrado ese propósito fue un avance muy significativo, un esfuerzo muy grande, pero al mismo tiempo fructífero, que probablemente debíamos haber aprovechado de mejor manera. Hemos tenido figuras liderescas que en definitiva, pues en gran medida han contribuido a este propósito. Las figuras políticas de Osvaldo Hurtado, de León Febres Cordero, son figuras importantes que han contribuido con su esfuerzo, con su capacidad, con su aptitud a consolidar la aspiración democrática, aun cuando no hubiera sido el sistema propiamente dicho. El expresidente Osvaldo Hurtado, ya que lo nombra, tiene su libro sobre democracia en nuestro país y dice que la democracia está en ciernes aún en el Ecuador. ¿Usted cree que esto es así, que todavía no tenemos una democracia consolidada, sino que estamos caminando hacia ella? Así es, estamos caminando hacia ella, pero yo diría que no hay cómo pedir un paso muy apresurado, porque el camino es largo, el camino es complejo y requiere de esfuerzo y sacrificio, de resignación para avanzar tan cautamente como sea posible, sin caer en el precipicio
nuevamente en el precipicio de la dictadura. Usted que ha vivido tan cerca del mundo político, doctor Peña Herrera, nos sabrá decir cómo se vivían en aquellos momentos las relaciones políticas, económicas, sociales, en democracia, y cómo se viven ahora. ¿Qué diferencia usted puede advertir? Realmente no advierto mayor diferencia, pero en todo caso, el confiar en la aptitud, en la honorabilidad y en la pulcritud de un mandatario es algo importantísimo. Si esto el país tiene, pues ha logrado o logra un resultado muy positivo. Esa sensación la sentimos en el remoto recuerdo de la democracia con Galo Plaza Lazo. Ese mismo recuerdo lo sentimos en varios instantes en el manejo administrativo de sus sucesores, y bueno, espero que lo podamos volver a sentir permanentemente. ¿Usted cree que antes habían políticos más honestos que los políticos actuales, tomando en cuenta los escándalos de corrupción que hay ahora? Sin duda alguna. Desgraciadamente tengo que decirlo así, sin duda alguna. Yo no recuerdo una época en la cual se hubiera tenido tanta desconfianza en la gestión administrativa de los funcionarios públicos como la que se tiene ahora. Esto no es recordable, esto no es admisible, por supuesto, y creo que debemos proponernos como objetivo fundamental el de recuperar la confianza en la gestión administrativa de los funcionarios públicos. El tema de la corrupción en la administración pública es un tema arraigado en el Ecuador, ¿o cree usted que es un tema más bien regional y que se ha podido evidenciar en varios países, al menos de América Latina? Desgraciadamente así es. Desgraciadamente así es, y en países cuya trayectoria histórica, cuya contextura, inclusive desde el punto de vista sociológico, ha sido mucho más óptima que la ecuatoriana, y sin embargo ellos han caído en ese mismo perverso deterioro de la administración pública y de la democracia. Sin embargo, hay países que nos sirven de ejemplo, que nos sirven de estímulo, que nos sirven de modelo y que deben seguir sirviéndonos en ese sentido. ¿Usted cree que se han perdido principios, valores en el quehacer de la cosa pública, en el ejercicio de la política, doctor? ¿Cómo no? Hay un gran deterioro en general, en términos generales, pero sobre todo lo que se ha perdido es el temor al qué dirán. Ese temor al qué dirán funcionó muy bien en la política, porque se desempeñaba la función pública en vista o con vista a un espejo, mirándose en un espejo, y se sabía si es que se estaba actuando correcta o incorrectamente, y se temía, yo hablo a título personal, temía que cualquier incorrección o alguna acción indebida de mi parte fuera imputada a mi imagen, a mi persona, a mi partido, a mi familia, a lo mío. Y eso en gran medida me sirvió de soporte para mantener una imagen apropiada y una realidad vital, coherente con las necesidades administrativas que afrontaba. Por la experiencia que tiene usted, doctor Peña Herrera, ¿qué recomendaría usted a los jóvenes ecuatorianos que quieren hacer política y que quizá no se animan por no verse involucrados en temas de corrupción que lastimosamente se evidencian al finalizar cada uno de los gobiernos? Fundamentalmente, yo creería que no se puede actuar en función de solitario en la política. Se debe actuar en equipo,
se debe actuar en grupo, se debe actuar en partido. Uno de los grandes errores que hemos cometido es el de contribuir a la destrucción de los partidos políticos. Y digo contribuir porque por sus propios hechos, por sus propias responsabilidades, los partidos se han deteriorado. Pero hemos contribuido para deteriorarlos y para perder esa estructura fundamental de la democracia que son los partidos políticos. Ahora no tenemos en la práctica partidos políticos fuertes, el sistema de partidos políticos está debilitado en nuestro país. Así es, deteriorado, desacreditado, y eso es sumamente perjudicial para los intereses nacionales, porque los intereses nacionales requieren del funcionamiento de un gobierno eficiente, del funcionamiento de un gobierno correcto, de un gobierno aceptable. Sin eso, los países no funcionan. Y los países que requieren de un funcionamiento incesantemente eficiente, como es el caso del Ecuador, más aún todavía. Requerimos de gobiernos eficientes constantemente, activos. Requerimos de una participación eficiente de la sociedad, de una integración adecuada entre los políticos y los empresarios, entre los trabajadores y los propietarios, entre los jóvenes y los viejos. No podemos aislarnos y mirar solamente en un sentido unitario la posibilidad de eficiencia o la posibilidad de eficacia administrativa. Doctor Peña Herrera, cuando usted hacía política, ¿era muy marcado el tema ideológico, o era de izquierda o era de derecha en el Ecuador? ¿Usted cree que actualmente se han relativizado las ideologías y han empezado a cobrar menor valor desde los electores, si es de izquierda o si es de derecha el político? En la primera época, yo viví aquella en la que la discrepancia básica era entre liberalismo y conservadorismo. Esa era la diferencia, pero luego se apreció que había una diferencia más importante todavía entre el liberalismo y el socialismo, y entre el socialismo y el comunismo, etcétera, etcétera. La cosa se fue complicando cada vez más, y naturalmente pues las discrepancias esas que fueron de carácter ideológico, se volvieron de carácter económico, de carácter estratégico. En definitiva, se volvieron más difíciles de manejar, más difíciles de superar, porque esto es lo que se tiene que hacer. Porque lo que se tiene que hacer en un país no es insistir en el enfrentamiento ideológico, en el enfrentamiento partidista, sino conciliar el enfrentamiento partidista en términos aceptables para todos. Si es que no se logra esa armonía, esos términos aceptables para todos, pues naturalmente el desastre político es absolutamente inevitable. Una pregunta más bien de coyuntura, doctor Blasco Peña Herrera. Sabemos que usted sigue de cerca también el tema político a través de los medios de comunicación. Precisamente, ¿qué criterio le merece a usted el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora está en el centro del debate respecto de su eliminación o al menos restarle su capacidad nominadora? Sin duda alguna, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue un recurso para neutralizar la ineptitud del Congreso o la ineptitud de la Asamblea, llamada así ahora. Pero esto no tiene sentido. No tiene sentido de ninguna naturaleza. Si existe un Congreso, si existe una Asamblea, no tiene para qué existir un Consejo de Participación Ciudadana, que lo único que hace es acelerar las decisiones, o más bien dicho, transformar en aceleradas y eficientes las funciones de la Asamblea. Lo que se tiene que hacer es tener un Congreso, tener una Asamblea propiamente dichos, que cumplan con su tarea, que cumplan con su labor, y luego que transfieran la responsabilidad administrativa
a los órganos restantes, al Ejecutivo sin duda alguna, y a los organismos complementarios de la función ejecutiva. Ahora, normalmente al analizar a los gobiernos se analiza al presidente de la República por el sistema presidencialista que tenemos, pero quisiera invitarle a usted a que nos dé su criterio respecto a la función legislativa, por ejemplo, cuál ha sido el papel que ha desempeñado en estos 40 años de regreso a la democracia. Lamentablemente, un papel muy poco eficiente, muy poco apropiado. Hemos tenido o un Congreso que no sirve para nada, o un Congreso que pretende hacerlo todo, o anticiparse a todo. En definitiva, una y otra de las dos actitudes es negativa. Lo que tiene que hacer el Congreso es cumplir con su deber, naturalmente, en armonía, en conjunción con los órganos restantes, con el órgano judicial, con el órgano ejecutivo. Así diseñaron la democracia, así funcionó la democracia, así ha funcionado la democracia, así la democracia ha creado las regiones más prósperas del planeta. De manera que eso es lo que tenemos que tratar de hacer, es decir, cumplir con el deber que corresponde a cada ejecutivo, a cada funcionario, a cada organismo del Estado. Y no de superponerse el uno al otro o de crear un mecanismo mágico diría yo, mágico brujélico, como este Consejo de Participación Ciudadana, que convierte a todos los demás en individuos de menor categoría o en seres virtualmente ineficientes. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, algunas de las ideas, definiciones, conceptos del doctor Blasco Peñarera Padilla, un protagonista de la historia política de nuestro país como vicepresidente de la República entre 1984 y 1988. Doctor Peñarera, muchas gracias por habernos atendido. Mil gracias por esta gentil invitación y mi más cordial estímulo para que prosiga usted y prosiga la organización llevando adelante la linterna del progreso, o como quiera llamársele a los medios de comunicación social, que son los que marcan la ruta y deben orientar el camino. Generoso concepto el suyo, doctor Peñarera, muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo, conectamos con calidad desde el centro del mundo. Ahora en KFC, todos los días, al pagar con tu tarjeta de débito o crédito Produbanco, recibe el 20% de descuento en nuestro festín mega variedad. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2019. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal, fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. En Notimundo a la carta con Gisela Bayona, el politólogo Santiago Basabe comentó que en estos 40 años que el país ha vivido un régimen democrático, los ecuatorianos han aprendido a conocer y a manejar sus derechos, pero no sus responsabilidades políticas. A continuación, sus declaraciones.
El país en términos de ciudadanía ha aprendido mucho respecto a sus derechos, a los derechos que tengo, a las garantías que me otorga la Constitución, que me otorga la ley, que me otorga un régimen democrático. Sin embargo, creo que falta mucho por hacer respecto a mis obligaciones. Ser buen ciudadano no solo implica tener derechos y ejercerlos, es una parte fundamental, pero también tiene su contraparte, que es mis obligaciones como ciudadanos. Y una de ellas, por ejemplo, es aprender a votar bien, aprender a tener conciencia de por quién voto, por qué razones lo hago y por qué dejo de votar por otra persona y por qué razones. Hay un tema que yo creo que debería ser, y por eso decía, no se ha discutido lo suficiente. Algo que nos debería llamar a la reflexión es que echar presidentes antes del fin del periodo no es una buena idea. No consolida la democracia, no garantiza un mejor futuro en lo político o en lo económico, sino exactamente lo contrario, genera inestabilidad. Y ojalá eso sea un tema que se debata, precisamente ahora que hay mucha movilización respecto al presidente Moreno, ¿no? Vamos con otros temas. Los representantes de 4 agrupaciones de operadoras de transporte público de Quito pidieron este lunes a la alcaldía que aplique de forma inmediata el incremento de pasajes. Jorge Llanes, presidente de la organización Unitrans Q, recordó que el sector mantuvo talleres con la Secretaría Metropolitana de Movilidad el 10, 12 y 15 de julio. En esos encuentros, ambas partes establecieron una propuesta de incremento de tarifas de los actuales 25 centavos de dólar a 35 centavos de dólar. Según los conductores, el incremento, junto con el establecimiento de indicadores de calidad de operación a los que se dicen dispuestos a adherirse, significará el mejoramiento de la atención a los usuarios. Y Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, afirmó en Notimundo a la Carta que el Consejo Metropolitano no aceptará el incremento de la tarifa de transporte público hasta que se presenten mejoras en el servicio. Es necesario cumplir 40 parámetros, muchos de los cuales tienen que ver con seguridad. Las unidades tienen que estar no solamente reparadas, sino en condiciones óptimas. Deben tener las llantas que no estén lisas, tienen que tener todo lo que un vehículo de transporte público debe contener. Entonces ahí usted tiene la Agencia Metropolitana del Tránsito que tiene que hacer ese control y de esa manera poder determinar que se están cumpliendo los parámetros. Esa sería la condición básica para poder incrementar la tarifa. Si es que no hay esas condiciones de cumplimiento de parámetros, mal podemos pensar en un incremento. Y yo creo que el alcalde Yunda lo ha dicho expresa y claramente, el mejoramiento, porque de lo contrario no podemos nosotros en este momento establecer un incremento si es que no tenemos la calidad. Usted empezó diciendo justamente en esta parte que estamos dispuestos a pagar siempre y cuando haya un cambio en el servicio. Podría, por ejemplo, ya implementarse en buses eléctricos. Temas judiciales ahora, amigos, en Notimundo al Día con Joana Cañizares y Ernesto Novoa. Harrison Salcedo, nuevo abogado de Jorge Glass, expresó que el caso Sobornos no tiene fuentes confirmadas y se han generado procesos legales por motivos mediáticos. Aquí está parte de lo que dijo Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Para mí ha sido siempre una posición bastante interesante la que ha tomado la Fiscalía con relación a lo que se conoce en Latinoamérica como un populismo penal. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que investigaciones de carácter periodística, cuyas fuentes por carácter, y ustedes lo conocen, pueden ser incluso reservadas o no confirmadas, ha generado que se inicien procesos por carácter mediático. Tal es así que comienza, incluso con el mismo nombre periodístico de la investigación revelada por un portal de prensa informática, en el que se llamaba caso Arroz Verde. Un poco la Fiscalía, entre las quejas de algunos grupos y sectores que no está cumpliendo su rol de investigar, sino simplemente hacer eco periodístico, cambia el título del proceso a Sobornos 2012-2016. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. El hostigamiento a la prensa en Nicaragua pasó de las heridas sufridas por periodistas en la cobertura de las protestas antigubernamentales al encarcelamiento de reporteros críticos de la administración de Daniel Ortega,
según el Comité para la Protección de Periodistas. En un análisis sobre la situación de la prensa desde el estallido de la crisis en Nicaragua en abril del 2018, el comité señaló que desde un principio quedó claro que los medios informativos nacionales serían un campo de batalla. Al menos 325 personas murieron, centenares fueron encarcelados y 62.500 salieron al exilio como consecuencia de la represión a las protestas. Estados Unidos está listo para ayudar a reconstruir Venezuela luego de la devastación producida por el gobierno de Nicolás Maduro, informó este lunes la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, garantizando su capacidad de desplegar asistencia humanitaria apenas se instale un eventual gobierno de transición. La potencia también está preparada para asistir a la recuperación a largo plazo de sectores enteros de la sociedad venezolana como salud, agricultura, energía e instituciones económicas y democráticas, señaló en un comunicado. 20 personas murieron en El Cairo después de que un choque múltiple de autos ante el principal hospital de cáncer del país provocara un incendio en la parte exterior del edificio, según informaron las autoridades este 5 de agosto. Otras 47 personas resultaron heridas en el accidente y la explosión. Algunos de los heridos sufrieron quemaduras y huesos rotos, aunque en un primer momento no estaba claro si alguno había sufrido sus lesiones cuando estaba dentro del hospital. Un vehículo que manejaba en dirección contraria chocó con 3 vehículos el domingo por la noche y provocó la explosión en una conocida calle de la ciudad junto al Nilo, según informó el Ministerio del Interior, que no aclaró por qué el auto iba en dirección contraria. Multitudes de manifestantes llenaron plazas y parques públicos en varios distritos de Hong Kong durante una jornada de huelga general convocada en un día laborable, como este lunes 5 de agosto, para llamar más la atención hacia sus demandas que exigen que la jefa de gobierno de la ciudad, Carrie Lam, renuncie a su cargo. La policía empleó gases lacrimógenos en el distrito de Wong Tai Sin, donde además se produjeron choques con los manifestantes durante el fin de semana. La huelga general forzó a la cancelación de más de 200 vuelos en el aeropuerto de la ciudad y los manifestantes interrumpieron los servicios de metro durante la hora pico de la mañana. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro portal www.fmmundo.com. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Continúa tus estudios en una de las 100 mejores universidades de Latinoamérica. Sin salir del país, descubre nuevas oportunidades, crea mejores proyectos y transfórmate en un referente en tu profesión. Deja tu huella y estudia una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Inscríbete hasta el 8 de agosto. Más información en www.puse.edu.es. En esta edición de Nuestro Mundo Air Magazine Keyport, Mark Zuckerberg, el magnate de las redes sociales, cambia las reglas del juego y crea su propia moneda virtual. En Ecuador, el sector inmobiliario apuesta por lo digital. ¿Cómo hacer un cierre de ventas exitoso? Y 3 metodologías para medir y mejorar los resultados de tus colaboradores. En turismo, las bellas playas de Santa Elena. Marco Polo, el mítico viajero. Y una entrevista a la actual ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín. Además, el aeropuerto Mariscal Sucre y su amplia oferta de compras para los viajeros. Análisis, negocios, viajes, entretenimiento y tendencias. Nuestro Mundo Air Magazine Keyport, el magazine para el viajero contemporáneo. Encuéntrala en nuestras salas VIP, buses de aero, puntos de interés y nuestromundo.com.es. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario.
Cumplimos 13 años de compartir con ustedes la mejor información, contenidos de calidad, buena música y todo ello de la mano de los mejores comunicadores del país. Gracias por ser parte de FM Mundo, radio de vanguardia. Bienvenidos a la nueva era de FM Mundo. Cambia tu mundo. Notimundo. Información inmediata. Más de 30 personas murieron durante el fin de semana en tiroteos masivos en Texas y en Ohio. En El Paso, en Texas, 22 personas fueron asesinadas el sábado. La policía dijo que encontraron un documento anti-inmigrante que defiende los puntos de vista nacionalistas y racistas blancos que creen que fue escrito por el sospechoso. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con Gonzalo Alvarado, él es periodista de nuestra cadena aliada CNN en español, es corresponsal en la ciudad de El Paso, en Texas. Gonzalo, bienvenido a Notimundo, desde Quito te saludamos, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Freddy y María del Carmen, un gusto saludarlos y estar con ustedes y sus radioescuchas. Efectivamente nos encontramos aquí en El Paso, Texas, en la escena del tiroteo que se registró este sábado a las 10:30 de la mañana, hora local, Freddy y María Carmen, donde ya en las últimas cifras que dan a conocer la policía de El Paso, que ya son 22 las víctimas fatales y 24 los heridos. De estos heridos y los fallecidos, según el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien estuvo precisamente aquí en El Paso, Texas, este lunes, visitando los centros médicos y reuniéndose con familiares de las víctimas, dijo que 8 de los fallecidos eran de nacionalidad mexicana y 6 que se encuentran heridos en estado de gravedad también. Al mismo tiempo, te comparto que el jefe de la policía aquí del Paso, Greg Allen, también dio a una conferencia de prensa hace escasos una hora aproximadamente, y dieron a conocer últimos detalles referente al sospechoso, Freddy y María del Carmen, que el sospechoso, quien, como ya hemos venido reportando en diferentes plataformas de CNN en español, responde al nombre de Patrick Crucius, de 21 años. El sospechoso, según la policía, se había perdido en el vecindario, aquí cerca al Walmart, y que había llegado a la tienda Walmart porque supuestamente tenía hambre. Ahora, hambre no especificó la policía qué tipo de hambre, si de acabar con personas o de hambre de digerir comida, ¿no? Entonces, eso fue lo que dijo el jefe de la policía. También dijo que el sospechoso ha estado cooperando en esta investigación y también reportó que el rifle de alto calibre que utilizaba fuera un calibre 7.62 de fabricación rusa. El sospechoso, que ya se encuentra detenido, hasta el momento no ha comparecido ante un juez que sepamos hasta el momento. Gonzalo, también dígame. Hablando un poquito para conocer un poco más a quien cometió este terrible acto, ¿qué se conoce de él? ¿Había indicios de que podía ser capaz de cometer un crimen como este? Tal vez tenía un historial de problemas mentales. ¿Conocen ustedes algo de esto? Hasta el momento, María Carmen, las autoridades no han revelado ningún tipo de información. Solo se sabe que el sospechoso vivía en la ciudad de Allen, Texas. Es una ciudad que se ubica aproximadamente unos 1,050 kilómetros al este de la ciudad de El Paso. Y como ya mencionaban ustedes al inicio de la transmisión, referente a este tema, el sospechoso, las autoridades le encontraron un documento donde supuestamente hacía comentarios en contra de la comunidad migrante, específicamente de los mexicanos, decía. Entonces, las autoridades, tanto el FBI, están corroborando ese manifiesto. ¿Ya se ha establecido que ese documento pertenece al sospechoso? Mira, el FBI dice que lo están analizando para dar su aprobación y su confirmación al 100%. Sin embargo, el jefe de la policía, Greg Allen, aquí del Paso, ellos han mencionado de que tienen más una certeza de que en efecto este manifiesto fue redactado por el sospechoso. Así que es
algo que todavía las agencias federales no han corroborado al 100%. Gonzalo, ¿es posible que se esté creando o si ya existe se esté manifestando un terrorismo blanco, un sector racista blanco que va contra los migrantes y alentado, como muchos detractores del presidente Donald Trump han dicho, alentado por el propio presidente de los Estados Unidos? Sí, efectivamente. Mira, el FBI ha abierto una investigación referente a que se trata de un terrorismo interno. Al sospechoso ya lo han calificado de un blanco supremacista. Entonces, eso preocupa a muchas organizaciones proinmigrantes, eso preocupa tanto a la comunidad aquí, particularmente de El Paso, Texas, que según el alcalde de esta ciudad, de Margo, ocupa una población aproximadamente de 250,000 habitantes y que el 84% es latino. Entonces, y que el sospechoso haya viajado 10 a 11 horas de camino para poder llegar aquí y cometer esa atrocidad, pues eso levanta muchas alarmas, Freddy, de que se esté desatando ahora sí que un sentimiento antirracista o racista en contra de la comunidad latina particularmente. Ahora, estos crímenes de odio se pueden relacionar tal vez con la misma postura del mismo presidente de Estados Unidos, porque en cierta forma tal vez se sientan estos nacionalistas extremos motivados por ciertas expresiones de quien comanda la nación. Ahora Donald Trump está condenando esta acción y condena el racismo y el nacionalismo extremo. Sin embargo, pues todos alrededor del mundo conocemos su discurso. ¿Usted cree que esto es como una especie de motivación para que este tipo de situaciones se estén dando o se puedan dar? Podría ser, podría ser. Como ya hemos escuchado y visto al presidente hacer algunos comentarios xenófobos en contra de incluso algunos congresistas, hacer comentarios que van en ese camino del racismo. Entonces, ahora, eso, ¿cómo se siente la comunidad estadounidense al respecto? Podríamos decir que una gran parte se sienten temerosas de que el presidente no sea un líder que arremeta en contra del racismo, cuando él en ocasiones se le ha tachado de que ha hecho comentarios en ese camino. Entonces, eso es lo que la comunidad siente, se encuentra, una comunidad se siente dividida prácticamente. Ahora, el miércoles que llegue el presidente de Donald Trump, que se espera que llegue aquí, según el alcalde Margo, ha dicho que va a llegar aquí el presidente, a este mismo alcalde no recibió al presidente Trump a principios de este año, cuando llegó el presidente aquí a la ciudad del Paso a visitar estos los temas del tema migratorio. Pero sin embargo ahora el alcalde Margo dice que pues esta no es una visita política, que él es su deber como líder de esta ciudad recibirlo, ya que la ciudad se encuentra bajo una tela de luto. Pero esto, retornando a la pregunta, María Carmen, si este incidente podría motivar a que otras personas que estén perfiladas al supremacismo pueda ocurrir, eso está por verse. El pueblo estadounidense, principalmente aquí los del Paso, Texas, dicen que se prefieren mantener una mentalidad, una posición más optimista, y no darle cabida a que el resentimiento hacia ese tipo de personas o actividades crezca. Gonzalo, ¿cuánto podría prosperar una eventual demanda o pedido de extradición, inclusive, que ha anunciado el gobierno mexicano respecto de este sospechoso de confirmarse su participación en el asesinato, o de los que más adelante puedan ser detenidos como autores de estos hechos? Pues mira, Freddy, hasta el momento no se tiene el gobierno mexicano, incluso el canciller mexicano dice que esto lo van a consultar con el fiscal general de México para ver cuáles son las posibilidades. Dijo que el canciller reiteró que iba a someter una carpeta para que se abra una investigación de terrorismo en contra de mexicanos que residen aquí o que se encuentran aquí en Estados Unidos. Ese es todavía un proceso jurídico que vamos a tener que monitorear, ver de cerca, porque México hasta ahora no ha dado información reciente de un caso similar, que es decir, de persona de otra nacionalidad que no sea mexicana, que cometa un acto terrorista en contra de un mexicano fuera de territorio mexicano. Así que ese va a ser un proceso muy interesante, seguir monitorear y ver cuáles serían ese proceso jurídico
porque sería un proceso jurídico a nivel internacional. Entonces, ese es un tema, va a ser un tema y un proceso muy interesante. Ahora, nuevamente se abre también el debate después de estos tiroteos masivos, y no me refiero únicamente a lo ocurrido ahora en Texas, sino también al de Ohio. Se abre nuevamente el debate con relación a la política de control de armas en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con eso cuando el mismo presidente Donald Trump no apoya las medidas que han sido propuestas por el Congreso? Esa es otra pregunta muy importante e interesante, Carmen, porque precisamente en el discurso que emitió el presidente Trump esta mañana desde la Casa Blanca, él, desde luego, condenó estos actos, estos tiroteos, tanto aquí el del Paso, Texas, como el de Dayton, Ohio, donde, según autoridades, hasta ahora reportan 9 fallecidos y 16 heridos. El presidente solamente arremetió de que la Internet puede ser un factor clave para darle información a personas que poseen actitudes o pensamientos malévolos. Pero sin embargo, y también dijo que esas personas que sean encontradas culpables de tiroteos deberían ser, él pediría que se les aplique la pena de muerte. Pero lo que dicen algunos expertos es que el presidente no está indagando mucho en legislaciones que vayan en contra del control de armas de fuego. Esa es otra cuestión que tiene a alguna parte de la comunidad estadounidense un poco preocupados, un poco indignados de que el presidente no sea el primer portavoz de ese tipo de acciones, de ir en contra de presentar legislaciones que vayan a favor del control de armas de fuego. Entonces, ese es un debate que el presidente dice que los demócratas y republicanos deben llegar cerca, deben trabajar bilateralmente o de forma ecuánime, por así decirlo, para llegar a soluciones. Entonces, ese es un tema un poquito delicado, que el presidente al parecer no está indagando mucho, no está especificando mucho en ese tema del control de armas de fuego, Carmen. Ahora, Gonzalo, ¿existe algún hilo conductor, algún nexo entre lo ocurrido en El Paso, Texas, en Ohio, y los heridos generados en Chicago durante este fin de semana? ¿Se puede hablar de una coincidencia o se puede hablar de una acción concertada, acaso? Mira, hasta el momento no se han encontrado evidencias que estén ligados uno del otro. No hay ninguna. Lo único que se puede llegar a la conclusión es de que sí, fueron 2 tiroteos básicamente en un lapso de 13 horas que dejaron decenas de muertos y decenas de heridos. Pero de que haya una conexión, hasta el momento autoridades federales no han dicho de que estén conectados. Así se piensa que se trata de casos aislados. Como 2 casos aislados. Uh-huh. Correcto. Pues bien, queremos agradecerte, Gonzalo Alvarado, por este contacto desde El Paso, Texas, precisamente desde el lugar lamentable de los hechos ocurridos este fin de semana en los Estados Unidos contra sectores inmigrantes y aparentemente alentados por personas anti-inmigrantes. Queremos agradecerte por este contacto, Gonzalo. Muchas gracias. Ha sido un grato placer, Freddy y María del Carmen, aquí a la orden, y saludos a ustedes y a su admirable radioescucha. Gracias, un abrazo a la distancia desde Quito. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Recuerda suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live para que seas parte de todo lo que sucede en nuestros estudios. Seguimos ahora con Cristian del Alcázar Ponce en un avance de espectacular. Real Carmen, Freddy, gracias. Esto es un avance lo más espectacular. El día de hoy, Ed Sheeran superó a U2 en la lista de las giras más taquilleras de la historia. Alcanza hasta el momento $736,7 millones. Lovers era el nuevo álbum de la cantante estadounidense Taylor Swift, y para dar detalles de preparó una fiesta secreta. Se sabe que la colaboración vendrá de mano de Selena Gómez y Katy Perry. Kevin Spacey reapareció en público en Roma por primera vez en 2 años después de las denuncias que ha recibido judicialmente. Rihanna criticó a Donald Trump tras los tiroteos en Texas y Ohio por no referirse a los mismos como actos terroristas, y revivirá el legado musical de Prince en discos de vinilo de 3 de sus más importantes creaciones. Esto y más en Espectacular. Comenzamos a las 19:30. Ahora continuamos en Notimundo con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Así es, y continuamos con buenas recomendaciones para ustedes. Aprovecha el 25% de descuento en restaurantes con tus tarjetas Produbanco los días jueves. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. Recuerda que no importa la edad o el momento de la vida en el que te encuentres, siempre hay una buena razón para prevenir. El Hospital Metropolitano pone a tu disposición sus planes de chequeos médicos para toda la familia. Conoce más ingresando a www.hospitalmetropolitano.org y agenda una cita llamando al 1-800-463-876. Ahora, además de escucharnos, nos puedes ver en vivo con una imagen perfecta. FM Mundo Live, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube o conéctate a través de nuestro nuevo portal fmmundo.com en nuestra fanpage en Facebook. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar. A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Universidad Católica es el nuevo líder del campeonato ecuatoriano. El cuadro camarata venció 2-1 a Barcelona en la fecha 20 de la Liga Pro. De esta manera, el equipo capitalino llegó a 44 puntos y más 22 de gol diferencia. Barcelona, por su parte, es quinto con 36 y más 14. En segunda casilla aparece Macará de Ambato con 43 unidades, cuadro que perdió la punta tras empatar en su visita al Liga Deportiva Universitaria 1-1. Los albos son séptimos con 29 y más 4. En otros resultados, Deportivo Cuenca y el Nacional igualaron 2-2. América e Independiente del Valle empataron 1-1. Aucas ganó de visitante a Musugruna 2-1. Fuerza Amarilla perdió ante Guayaquil City 0-1, mientras que MLE cayó ante Delfín 0-1. La fecha se cierra hoy con el partido entre Olmedo de Riobamba frente a Técnico Universitario, a disputarse desde las 19:15 en el estadio Fernando Guerrero. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Ahora en KFC. Todos los días, al pagar con tu tarjeta de débito o crédito Produbanco, recibe el 20% de descuento en nuestro festín mega variedad. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2019. Vive una nueva experiencia en la revista más influyente del país. Siente Time Magazine en su edición 11. Siente la vida en amarillo, los trajes de baño, las gafas y todos los implementos que necesitas para disfrutar de esta temporada. Experimenta Ecuador y sus playas. Un recorrido por Los Ángeles, California. Portugal, un paraíso para veranear y las playas caribeñas más secretas. Descubre la paja toquilla, los gadgets infaltables, lo que el verano nos dejó y una entrevista exclusiva con Santiago Cruz. Disfruta los nuevos libros del mes, las bodas de oro de Woodstock, la caricatura de Bonil y una guía turística de verano. Siente Time Magazine. Eleva tu experiencia a lo más alto. Ya en circulación en todos los vuelos de nuestra aerolínea de bandera. También la puedes disfrutar en www.sientetimemagazine.com. Próximamente disfrutarás de un concierto totalmente romántico. Como antes, Santiago Cruz y Cani García. Uno de los más destacados cantautores de Latinoamérica presenta su nuevo tour Elemental 2019 por primera vez en Quito. Cani García, ganadora de 3 Grammy Latinos en un show fantástico. 5 de octubre, Teatro Ágora, Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Centro Comercial El Recreo. Quórum y Mall El Jardín. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Cani García y Santiago Cruz se lo trae. Top Shows, 25 años cumpliendo. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, anunció que ya existe una metodología de reparación integral que deberá asumir Odebrecht en beneficio del país. Por su parte, el ministro de Energía, Carlos Pérez, dijo que no descarta que en caso de que la empresa brasileña cumpla con las reparaciones económicas y respete las leyes correspondientes, pueda asumir nuevos contratos en Ecuador. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a hablar del caso Odebrecht y concretamente de la intención de la empresa Odebrecht con una nueva cara que quiere limpiar su imagen, que ha emprendido una cruzada a nivel internacional en todos los países en los que una práctica corrupta de pago de sobornos a funcionarios públicos les ha permitido conseguir una serie de contratos públicos para la construcción de infraestructura. Esto ha generado una serie de juicios penales en varios países, el Ecuador es uno de ellos, y en el marco de esto, pues la empresa Odebrecht ha empezado a negociar, vale decir, con las principales autoridades de control del país, específicamente con el Procurador General del Estado a la cabeza como abogado del Estado. La máxima aspiración de esta empresa es reparar los daños, sí, causados al Estado ecuatoriano, pero volver a trabajar, volver a contratar con el Ecuador, y no solo con el Ecuador, sino con otros países de la región. Está con nosotros el licenciado Fernando Villavicencio, él es periodista del portal La Fuente, que junto a Cristian Zurita del portal Mil Hojas han venido denunciando esta trama de corrupción denominada Arroz Verde y que luego, estoy confundido, denominado caso Odebrecht, y que hasta el momento ha dejado una serie de juicios penales. Fernando Villavicencio, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Buenas noches. En efecto, para quienes tenemos aproximación o trabajamos con documentos cercanos al caso Odebrecht, que es uno de los más explosivos casos de escándalos de corrupción en América, resulta sorprendente cómo ahora en esta coyuntura el Estado ecuatoriano, y hablo como Estado porque no solo es el procurador, este proceso de retorno, del segundo retorno de Odebrecht a Ecuador, lo lidera el Estado ecuatoriano y el gobierno de Lenín Moreno, incluso la propia fiscal general, Diana Salazar, ha sido parte de estos encuentros en los que se daría vía libre para un supuesto perdón y llámese reparación integral, no se sabe por cuánto, y la posibilidad, como dice el ministro Pérez, de que vuelva Odebrecht a construir en el Ecuador. Acabamos nosotros de publicar un reportaje que se llama Cómo, quiénes y por cuánto se negoció el retorno de Odebrecht el año 2010. Creo que luego de esta publicación resultará bastante incómodo para el Procurador General del Estado avanzar en este proceso, porque es algo así como que, voy a ponerlo así, yo llego a mi casa a las 10 de la noche y le encuentro a un ladrón que está robándose las cosas en un camión, se está llevando, y bueno, le digo, oiga señor, ¿sabe qué? Devuélvame todas las cosas, repare la puerta que rompió en su proceso de violento, y le contrato como guardia de seguridad. Eso es lo que están haciendo. A una empresa, a la más corrupta empresa de América, ¿sí? A la que ha puesto presidentes en casi todos los países, a la que ha sido demandada en casi todos los países, que tiene presos a casi 10 presidentes, expresidentes en el mundo, en América Latina. A esa empresa se le está hoy perdonando por segunda ocasión. Y digo, pero han habido juicios penales de por medio, tanto de funcionarios, y están habiendo juicios de exfuncionarios ecuatorianos, y entiendo que los principales de Odebrecht están siendo enjuiciados penalmente en el Brasil. Precisemos algo. Antes de la explosiva investigación Arroz Verde 502 de nuestros portales, el caso Odebrecht estaba literalmente cerrado. Las autoridades de justicia habían anunciado el cierre definitivo de Odebrecht porque no había otras evidencias para llegar a ninguno más. Es decir, lo que hace Arroz Verde al revelar que Odebrecht aportó con $2.5 millones a las campañas de Alianza País es destruir, desbaratar toda esta trama de silencio e impunidad que ya estaba lista. Como no tienen qué hacer ahora con Arroz Verde, y acaban de confirmarse efectivamente que fue ¿quién? Geraldo de Sousa, un alto ejecutivo de Odebrecht, quien entregó el dinero a Pamela Martínez, y este dinero fue entregado a su vez a Alexis Mera Pora con autorización de Jorge Glass y Rafael Correa. Cuando hay esta
esta evidencia que está conduciendo a procesos penales, entonces no tienen otra alternativa que decir, bueno, abramos estos expedientes. Y ahora, cuando se confirma con esta nueva investigación que acabamos de publicar, que quien negoció el retorno de Odebrecht fue el ex abogado de Correa, Juan Falconi Puig, como abogado de Odebrecht. Es decir, Odebrecht contrató a un abogado del gobierno de Correa, como Juan Falconi, para que a su nombre y pagado $1.300.000, como acabamos de publicar, incluso el contrato, lidera la negociación de retorno de Odebrecht. Estamos hablando del 2010. Del 2010. Es decir, en este evidente acto de colusión, en el que participaron los funcionarios del gobierno de Correa, como Alexis Mera, porque hay decenas de correos electrónicos institucionales de la Presidencia de la República, de la Procuraduría, donde se confirma cómo actuaron de forma dolosa y coludida los abogados y ejecutivos de Odebrecht, conversando como si fuesen los mismos, es decir, jugando como equipos cruzados. Juan Falconi, Sergio Ruiz, Jorge Glass, Alexis Mera, José Santos Filo, Vicente Peralta, todos actuando en un grupo. Han llegado al extremo, por ejemplo, y acabamos de publicar, que el decreto ejecutivo firmado por Rafael Correa, el 2010, perdonando todas las ilegalidades de Odebrecht, fue elaborado por Juan Falconi Puig, es decir, por el abogado de Odebrecht. Ahí recuerdo yo que se autorizó, se estableció un pago de $20 y tantos millones, pero por el otro lado se le eximía de obligaciones superiores a $80 millones. Y en este cruce de comunicados, efectivamente, incluso hay uno en el que dice, bueno, finalmente, Alexis Mera está de acuerdo que si el Procurador General del Estado presenta algún reparo y el Contralor, incluso no harán falta los informes de la Contraloría y la Procuraduría para firmar el acuerdo. Y efectivamente, como tú sabes, cubriste los hechos, el año 2010, previo a la firma de este acuerdo de transacción, el ex contralor Carlos Poli desvaneció 9 glosas por $80 millones. Es decir, el Estado ecuatoriano tuvo que de rodillas perder 80 millones por las glosas desvanecidas y retirar todas las demandas. Una demanda arbitral, un arbitraje en la Corte de la Haya por 250 millones que siguió el gobierno de Correa en contra del BANDES, del Banco de Desarrollo del Brasil, y otro arbitraje en la Cámara de Comercio de Ambato. Es decir, el gobierno de Correa de rodillas aceptó que $20 millones de reparación, perdón y olvido, y Odebrecht regresó recargada. Y esto es muy importante. Pero la diferencia entre aquella negociación de 2010 para que regrese la empresa Odebrecht al Ecuador con este eventual regreso producto de esta negociación, donde ya se ha definido la metodología para establecer el daño causado al Estado ecuatoriano, ¿cuál es la diferencia? Es que esto es peor, esto es una afrenta, porque hasta el 2010 Odebrecht había manejado contratos por apenas $800 millones, entre ellos la central hidroeléctrica San Francisco. Por ahí estalló el problema, Correa la botó a patadas, entre comillas, pero luego regresa, y como regresa recargada, le entrega al gobierno de Correa contratos por el orden de $3.500 millones, para poner ejemplos. Poliducto Pascuales Cuenca, casi $600 millones. El acueducto La Esperanza, $300 millones. La remoción de tierras en el Aromo de la refinería que no existe, $300 millones. Manduriacu, más de $220 millones. El Metro de Quito, una obra que supera los $2.000 millones. La Ruta Viva, es decir, regresa por $3.500 millones, reitero, recargada. Y dime tú, y que digan los ecuatorianos, uno de estos proyectos mencionados que no tenga el peso de los sobrecostos y de las coimas y que esté funcionando. El Poliducto Pascuales Cuenca es una obra, un mamotreto que no funciona. El proyecto Manduriacu apenas genera el 16% de la capacidad instalada. Fue construido para 40 aproximadamente. Para 60 megavatios. Es decir, está produciendo apenas el 16% de la capacidad instalada. Hablemos de las obras de la refinería del Pacífico. No existe refinería, el acueducto tiene sobreprecio, la remoción de tierras tiene sobreprecio. Es decir, no hay una obra donde Odebrecht haya puesto un dedo o un quintal de cemento donde no exista corrupción. Y lo más grave, esta empresa puso presidente. Esta empresa financió las campañas electorales de Alianza País. Es imperdonable y es una afrenta a los ecuatorianos que esta empresa corrupta, que ofendió y saqueó al Ecuador, ahora vuelva por más.
O sea, de acuerdo al punto de vista de ustedes, no debe regresar esta empresa, es decir, debe reparar al Estado ecuatoriano, pero no debe volver a contratar con el Estado. Pongamos judicialmente, yo no soy abogado, pero está más claro, no hay que ser un abogado para entender esto. La fiscal está sindicando a 22 ciudadanos, ex autoridades del gobierno de Correa y ex ejecutivos de algunas corporaciones. ¿Por qué? Por el delito de sobornos, por haber entregado sobornos. Está confirmado, según la delación y los documentos, la delación de Pamela Martínez, que Geraldo de Sousa entregó dinero a la campaña de Alianza País. Eso está confirmado. ¿Por qué el señor Geraldo de Sousa no está procesado en Arroz Verde 502 o llámese ahora sobornos? Porque se supone que lo está ante la justicia brasileña. Pero estamos confirmando lo siguiente, con la información que acabamos de proporcionar, que el señor Santos Filo, quien fue delator y se acogió a un convenio de cooperación con la justicia de Ecuador, gracias a esa delación está preso Jorge Glass y su tío, caso Odebrecht. Pero resulta que en esa delación el señor Santos Filo no le dijo a la justicia que había pagado 1.3 millones de dólares para el retorno de Odebrecht a través del abogado Juan Falconi Puig. Y tampoco le dijo a la justicia de Ecuador que Geraldo de Sousa, a su nombre, a nombre de Santos Filo, entregó dinero, 2.5 millones de dólares para la campaña. Es decir, Odebrecht violó el convenio de cooperación y por lo tanto debe ser procesada penalmente como empresa. Lo que tiene que hacer la justicia y el Estado de Ecuador es enjuiciar penalmente a Odebrecht y a los ejecutivos y luego exigir una reparación integral como están haciendo otros estados soberanos como Colombia y otros. Aquí no, aquí al delincuente le queremos premiar con el trabajo de portero. Es decir, vengan nomás, roben la casa y mañana le doy el puesto de portero. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el punto de vista del licenciado Fernando Villavicencio. Él es periodista del portal La Fuente, que junto a Cristian Zurita del portal Mil Hojas han venido realizando una serie de denuncias periodísticas de casos muy sonados que han terminado con la judicialización de los mismos. Fernando Villavicencio, muchas gracias por habernos atendido. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de Chevrolet, Find New Roads. En FM Mundo, esto es Ruedas. Con Hugo Vargas. Bienvenidos a MotoGP, la categoría reina del motociclismo, donde su campeón vigente, Marc Márquez, volvió a ganar en Brno, escenario del Gran Premio de la República Checa, pese a las adversidades deportivas y meteorológicas. El piloto de Cervera tuvo que gestionar sus nervios en un arranque atípico de carrera, que debido a la lluvia se vio retrasada alrededor de 45 minutos, arrancando con el procedimiento Quick Start y pasando a hacer la competencia de 20 vueltas. Los cambios de última hora no hicieron mella en Márquez, pese al fuerte empuje de Andrea Dovizioso, que se colocó segundo tras una salida para enmarcar. Con un nuevo triunfo, el sexto en 10 carreras, Marc Márquez, con 210 puntos, es un poco más líder, al aventajar a Andrea Dovizioso en 63. El piloto del Ducati Team atesora 147 y aventaja a su compañero Danilo Petrucci en 18 unidades. Por detrás, Alex Rins vuelve a crecer tras romper la dinámica de los últimos dos abandonos para sumar ahora 114 puntos en la cuarta plaza. Hasta mañana. Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas. Con el auspicio de FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Con Chevrolet tú eliges una Veo Family con cuotas desde 250, Radio Touch de 7 pulgadas, seguro y matrícula gratis. Say Life con cuotas desde 270, seguro y matrícula gratis. O Gran Vitara SZ con cuotas desde 325 y seguro gratis. Decídete ya en los concesionarios Chevrolet con increíbles beneficios en todos nuestros modelos. Chevrolet, find new roads. La globalización es una realidad para aprovechar e internacionalizar empresas ecuatorianas y emprendimientos innovadores. Cruza fronteras y expande mercados para el desarrollo de tu negocio y del país. Deja tu huella y estudia una maestría en negocios internacionales o en otras áreas de tu interés en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Inscríbete hasta el 8 de agosto. Más información en www.puse.edu.es.
Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 19:30. Espectacular. Con Cristian del Alcázar Ponce. Y ahora continuamos con nuestra compañera Priscila Romero, que nos trae el resumen diario de la jornada. En Notimundo, resumen de noticias. Freddy y María del Carmen, finalizamos con nuestro resumen. El presidente Lenín Moreno informó a través de su cuenta de Twitter que, consecuente con la línea de no criminalizar la opinión ni la crítica, ha dispuesto tramitar de inmediato el indulto presidencial para el señor Pablo Chambers, quien fue procesado y sentenciado luego de actuar como veedor de contratos de familiares de Rafael Correa. Y más de 40 maestros jubilados se reunieron este lunes en la Plaza San Francisco en Guayaquil para coordinar la huelga de hambre que adoptarán para exigir al Estado que les pague el incentivo jubilar en efectivo y no en bonos. En lo internacional, otras 2 personas fallecieron de sus heridas sufridas en la matanza de este fin de semana en El Paso, Texas, con lo que la cifra de muertos asciende a 22, según informaron las autoridades. Y el gobierno de México considera emprender acciones legales en contra de Estados Unidos después de que 8 ciudadanos mexicanos fueran asesinados y otros 7 resultaron heridos en el tiroteo masivo en El Paso, Texas. Priscila Romero, Notimundo Estelar. Gracias a Priscila Romero y gracias a ustedes, amigos oyentes, que todos los días nos sintonizan. Gracias, como siempre, y que disfruten de una agradable noche. Continúa en nuestra sintonía. Enseguida viene Espectacular con Cristian del Alcázar Ponce. Hasta mañana, amigos. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Nicole Moncayo. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación general, Priscila Romero. Dirección editorial, Lorena Andrade. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo.